El SWIP es un congreso de carácter anual en el que se reúnen todas las ramas de estudiantes de sección España de IECubo con el fin de poner en común todas las actividades que se han realizado durante el presente año y de buscar y promover soluciones para todos aquellos problemas que hayan podido tener las ramas. También engloba a la parte del WIE, de Mujeres en la Ingeniería de IECubo, y de Young Professionals, jóvenes profesionales también de sección España de IECubo. Este año el congreso se celebró en Granada durante los días 9, 10, 11 de marzo y bueno, fue un congreso un poquito menos técnico de lo habitual, pero en el que los 9 personas que asistimos de la rama nos lo pasamos bastante bien. Y bueno, como ha dicho Dani, durante el SWIP una de las partes que tuvo lugar fue la presentación de las actividades que hace cada rama durante el año en sus respectivas universidades y una vez el resto de los asistentes pudieron valorar las actividades que cada rama realiza, durante la cena de gala entregaron, mediante el presidente de la sección España, entregaron el premio a la mejor rama. Y bueno, pues resultamos nosotros ganadores, la rama de aquí de la Universidad de Valencia, porque consideraron que hemos organizado muchos tipos de actividades muy interesantes, tanto a nivel técnico como a nivel de divulgación, entre las que caben destacar tanto las que tenemos aquí a nivel local dentro de la universidad, como puede ser la de difusión, de hacer cursos de Arduino, que son más técnicos, o también con los más pequeños, con los chavales, montando actividades con robots de Lego, o talleres relativos a la fotografía o a la impresión 3D. Y bueno, también tenemos proyectos muy interesantes en cuanto al nivel técnico que organizamos desde aquí dentro los estudiantes. Otra de las actividades que desarrollamos son proyectos en los cuales colaboramos gente de varias disciplinas. Uno de los motivos fundamentales por los que la gente se apunta y participa en estos proyectos es porque podemos poner en práctica aquello que aprendemos en la carrera y no tenemos oportunidad de desarrollar en las aulas. Dos de los proyectos así más notables que tenemos es el desarrollo de un nanosatélite junto con 9 universidades y estamos desarrollando un pequeño robot que vamos a llevar a una competición en la Politécnica la semana que viene. Y bueno, en el próximo IECubo Day, que tendrá lugar alrededor de octubre, se organizará un evento en Sevilla, lo organizará la sección España de IECubo y el presidente de IECubo nos entregará a toda nuestra rama, los representantes que asistamos, el premio a la mejor rama y podremos colgarlo en nuestra vitrina de trofeos de la sede.